Continuando con la discusión de cómo determinar nosotros los niveles de filtración glomerular de la manera más clara que se pueda hacer, se ha ideado una forma que trate de subsanar algunos problemas. Bueno, y es tratar se hizo un concurso para tratar de determinar algunas ecuaciones que tuvieran en cuenta los niveles de creatina plasmática, la variación de la creatina plasmática con la edad, de acuerdo a la masa muscular, entonces tener en cuenta la talla del paciente, el peso y la raza para uno tener en cuenta algunos factores que van a influir en esa medición. Si es hombre o es mujer, porque no tienen la misma producción de creatinina en un día. Y de esas ecuaciones se sacaron inicialmente como 16 a nivel internacional y esas clasificaron dos. Inicialmente entonces hubo ecuaciones que ganaron como la Ecocol Gold, que hasta hace muy poco se utilizaba. Y recientemente hemos quedado con dos estimaciones de la tasa de filtración glomerular, que una de ellas es la Modified Dial Renal Disease, MDRD, una ecuación que uno la puede buscar en internet, busca en Google, allá mete ecuación de MDRD y le mete los datos simplemente que le piden ahí, y eso es un estimativo de la filtración glomerular como tal. Ese estimado de la ecuación filtración glomerular da por 1,73 metros cuadrados de persona. Bueno, y muy recientemente se sacó una nueva ecuación, hace por ahí año y medio o dos, que le compitió a esta ecuación, que es lo que llaman la ecuación de EPI, el cálculo de EPI de la tasa de filtración glomerular. Bueno, ha habido bastante discusión de cuáles ventajas tiene esta sobre esta. Al parecer las dos ecuaciones son muy buenas para valores de filtración glomerular por debajo de 60 mililitros por minuto, por 1,73 metros cuadrados, que es lo que nosotros tenemos como tasa de filtración glomerular mililitro minuto por 1,73 en los pacientes, por ejemplo, que ya son renales crónicos de tipo 2, que son los que ya empiezan a molestar bastante. Esas dos ecuaciones parecen ser muy buenas para eso. Donde había un poquito de discusiones, porque esta ecuación al parecer fue hecha con pacientes que estaban enfermos, en el sentido de que pues va a dar generalmente una tendencia a dar de pronto un poquito menos de la filtración glomerular de lo que verdaderamente es de los pacientes por encima teóricamente de 60 mililitros minuto por 1,73, y esta no. Entonces ahí hay la discusión de que de pronto eso no es malo porque estaría haciendo más, estaría diagnosticando con mayor sensibilidad a los pacientes y los podría de pronto atender más rápido, y esta, si no fuera tan sensible, pudiera tener algún problema de que descuida pacientes que después más crónicamente tendrá que atenderlos y tendrá un gasto económico más grande. Entonces está la discusión de cuál de las dos ecuaciones es mejor después de 60 mililitros minuto por 1,73 metros cuadrados. Pero en términos generales las dos ecuaciones son de muy buenas para tratar de determinar la tasa de filtración glomerular. Y eso nos va a ayudar entonces nosotros a poder clasificar el paciente en cuanto a su estadio de enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica para nosotros va a ser fundamental para hacer el seguimiento de los pacientes que nosotros sospechamos que ya hay que darle algún tipo de atención más inmediata. Entonces, las ecuaciones actuales que están funcionando para determinar la filtración glomerular son esas. Ahora, cualquier sustancia que la maneje, por ejemplo, a nivel renal, y uno la compare, el aclaramiento,
el clearance de una sustancia X y lo compara con el clearance de inulina, como el clearance de inulina es simplemente igual a filtrado, si yo viera en el recorrido, en el túbulo proximal, en el túbulo distal, si yo pudiera tomar una punción y ver cómo está esta relación o división del clearance de la sustancia con respecto al clearance de inulina, con esto decimos que si el clearance de X comparado con el clearance de inulina da mayor que 1, es porque esto salió afuera excretado más que lo que la inulina es simplemente filtrado, o sea que esta sustancia obviamente debe sufrir secreción. En cambio, si el clearance de X con respecto al clearance de inulina da menor que 1, esto quiere decir que esta sustancia sufrió reabsorción. Y si al salir la sustancia en orina, el clearance de la sustancia X es verdaderamente igual a 1, quiere decir que esa sustancia en forma neta, estamos hablando del resultado neto, porque uno puede secretarse o resolver, pero en forma neta hacer algunas cosas. En forma neta no hubo ni reabsorción, ni hubo secreción. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante. Ahora, una sustancia que se filtre y se reabsorba toda, como en concentración normal le pasa a uno como la glucosa, que se reabsorbe toda. Mientras no sea diabético, entonces uno filtró muy bien, pero reabsorbió todo y está atrás en sangre. Entonces el clearance, por ejemplo, de glucosa, una sustancia que reabsorba es 0. Porque quiere decir que, recuerden que la definición de clearance es los mililitros de plasma que se libran de una sustancia en la unidad de tiempo, el plasma de esa sustancia. Y aquí la filtró, pero volvió a dar sangre y verdaderamente no se libró de ella. Por otro lado, la siguiente sustancia que nosotros vamos a ver es, por ejemplo, el para-aminohipúrico. El para-aminohipúrico es una sustancia que tiene una característica especial. Es libremente filtrado, pero además de ello es secretado por el túbulo proximal, prácticamente dejando casi 0 la concentración plasmática que vaya por la vena de para-aminohipúrico. Entonces hay gente, pues verdaderamente queda como un 10%, el 90% el plasma se libra de ella. Entonces muchos han medido el flujo plasmático renal, lo miden con el para-aminohipúrico, que es una manera de medir la filtración glomerular, flujo plasmático renal, que se da por filtración glomerular y a la vez por secreción en el túbulo proximal. Ese flujo plasmático renal, pues en todo caso, si uno quiere ver el verdadero, tendría que haber una regla de 3, lo que averigua con el para-aminohipúrico, pues simplemente dice que es el 90%, el clearance de para-aminohipúrico es el 90%. Entonces uno dice, lo que ayer fue tantos mililitros por minuto, es el 90%, el 100% ¿cuánto será? Ahora, si uno quiere ya averiguar el flujo sanguíneo renal, simplemente coge 1 menos el hematocrito, ¿correcto? O dice, esto que es averigua el hematocrito, por ejemplo, le dicen, este hematocrito es el 40%, quiere decir que de 100%, 40 en volumen son glóbulos rojos. Entonces, verdaderamente, uno puede decir, esto que averigüé con el para-aminohipúrico era el 60%. Con el clearance de para-aminohipúrico era el 60%. Para todo el flujo sanguíneo renal el 60, será el 60% más el 40% de glóbulos rojos, entonces el 100%, ¿cuánto será? Una manera de averiguarse uno simplemente el flujo sanguíneo ya renal, que es una manera más lógica de ver este mecanismo de medición de flujo plasmático renal y flujo sanguíneo renal. Entonces, con la inulina mido filtración glomerular, con para-aminohipúrico mido flujo plasmático renal en un 90% de precisión, y el flujo sanguíneo renal lo tengo que corregir primero el plasmático y representar
que es el 90%, el X%, 60% acá. Si creemos que el hematocrito es 40, entonces el flujo del plasma es el 60, el que haya corregido acá, y el 100% será la suma de plasma más células, o sea, la sangre como tal. Entonces a nosotros eso nos va a servir de manera importante para saber determinar flujos sanguíneo, plasmático renal y el flujo de filtrado que llamamos filtración glomerular. Esos son todas cuestiones que son importantes para nosotros ver cómo está la filtración en un momento dado. Entonces, con esto nosotros ya hemos orientado más o menos qué ventajas tiene medir el clearance de inulina de una sustancia. Y después de el clearance de inulina y compararlo con el clearance de esa sustancia, medimos la relación para ver si se secreta, reabsorbe o queda igual, y podemos determinar con el paraminipúrico, si yo necesito algún trabajo de investigación, eso, medir el flujo sanguíneo renal o el flujo plasmático renal. Con esto entonces hemos terminado la segunda parte de lo que tiene que ver con esta determinación del aclaramiento renal de las sustancias.